Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar enseguida, por cierto, de transparencia, un tema que seguro que también le va a gustar. Seguimos. Pues sí, hablamos de transparencia, ese otro tema que siempre aparece aquí en el Objetivo, y ya está por aquí David Cabo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y creo que hoy, no, sé que vamos a hablar de coches oficiales porque nos lo ha pedido mucha gente. Cuéntanos. Claro, porque el tema de los coches oficiales es un buen ejemplo de algo que pagamos con nuestro dinero, con nuestros impuestos, es un gasto de las administraciones públicas, pero es algo sobre lo que hay muy pocos datos, hay muy poca información. Y eso es lo que cabrea, es un gasto que pagamos los ciudadanos, pero que no podemos conocer ni siquiera cuántos coches oficiales hay en España. Claro, porque además es muy difícil de saber porque hay muchas administraciones, cada una tiene sus coches oficiales, los ayuntamientos, las diputaciones, comunidades autónomas, y cada una decide si te da información o no te da información, ¿no? Lo cual hace el tema muy difícil. En tu derecho a saber lo habéis intentado, ¿no? Es gente que se rinde y además varias veces. ¿Qué ha pasado? Sí, primero preguntó un ciudadano, preguntó a la Secretaría de Estado de Presupuestos cuántos coches había, le remitieron a otra ventanilla, la pregunta no llegó a ningún sitio. Nosotros insistimos porque el Gobierno anunció a finales del año pasado que había un plan de reducción de coches oficiales. Dijeron que iban a pasar de 921 a 652. ¿Una cifra concreta? Sí. Claro, dijimos, fantástico, ¿saben exactamente cuántos coches hay? Pues vamos a preguntar, preguntamos un par de meses después, cómo iba el plan, cuántos coches habían reducido ya y cómo estaban desglosados en los distintos ministerios, cuántos coches tenía cada ministerio. Venga, voy a sorprenderme. ¿Os dieron la cifra, sí o no? No, nos dijeron básicamente lo mismo que ya habían dicho en la rueda de prensa, que el objetivo era reducir costes y tal y cual, pero no nos dieron información exacta de decir, bueno, pues ¿quién tiene estos coches? Si lo estáis intentando como ciudadanos, tu derecho a saber, Cibio, incluso alguien que preguntaba directamente, lo intentamos también los periodistas y también es muy complicado. Hemos seguido lo que ha hecho Gonzalo Suárez del diario El Mundo, que tuvo el encargo de saber también cuántos coches oficiales hay en España que pagamos todos los ciudadanos, y miren lo que le pasó. Los coches oficiales han levantado polémica desde hace años. Desde Galicia, donde los 480.000 euros del vehículo del expresidente Pérez Touriño levantaron ampollas, hasta Cataluña, donde el expresidente del Parlamento, Ernest Benach, se gastó 20.000 euros en transformar su berlina de lujo en una oficina móvil, televisión incluida. Em sap molt de greu. He donat instruccions als serveis del Parlament per procedir a la retirada immediata dels accessoris polèmics. Los ayuntamientos no han escapado al escándalo. Ana Botella, en su época de concejal de Madrid, fue descubierta por el intermedio yendo a la peluquería en coche oficial. Una pregunta. Viendo que viene usted en coche oficial a la peluquería, la recomendación del transporte público es solo para ciudadanos de a pie. Doña Ana no se irá por detrás porque no quiere contestar a mis preguntas. Ese es el coche oficial de Ana Botella, un guardaespaldas, y vemos cómo se va. Doña Ana, ¿por qué se va usted andando si tiene a su coche oficial siguiéndole por la izquierda? Ese es un coche de gama media, a lo mejor puede perfectamente ser de un subsecretario, por ejemplo, del ministerio, o de un director general. Gonzalo Suárez es experto a la fuerza en coches oficiales. Hace 2 años intentó averiguar para su periódico cuántos hay en España. Me puse a buscar y vi que no había ningún estudio, ni ningún registro central, ni nada. Lo que decidimos fue hacer un muestreo lo más amplio posible, tanto del Estado central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos. Tienes que estar llamando y llamando y llamando porque son datos que no te quieren dar. Te decían, bueno, ya te lo busco y te llamo, y no te llaman, evidentemente. Entonces tienes que insistir, insistir, y entonces hay algunos que cuando insistes mucho te lo dan, y otros a los que tienes que decir, bueno, pues que sepas que eres la única comunidad autónoma que no me ha dado este dato, entonces vas a quedar muy mal. Alcanzamos una cifra de unos 3.600, a lo que luego le añadimos, porque no pudimos llegar a las empresas públicas, le añadimos unos 1.000 y pico más hasta llegar a una cifra redonda de unos 5.000, que es una aproximación. ¿Y los modelos concretos? Esa es otra historia, pero aquí tienen, por ejemplo, una muestra de la Administración Central. Nosotros no entramos en si son muchos o pocos coches oficiales, entre otras cosas, David, porque no podemos saber cuántos coches oficiales hay. Decía Gonzalo, y es el mismo problema con el que nos encontramos siempre en este país, que es una estimación, porque no podemos saber cuántos coches son. Él decía alrededor de 5.000, ¿no?
Claro, nosotros desde Cibio lo que queremos es saber la cantidad real, no basarnos en estimaciones y no depender un poco de la buena voluntad del gabinete de prensa. Nosotros creemos que realmente tenemos derecho a saber y tenemos derecho a conocer la cifra exacta de cuántos coches tiene cada administración. Se llama en cualquier país europeo acceso a la información, eso debería ser acceso o información pública para cualquier ciudadano que para eso paga esos coches, pero tenemos un buen ejemplo y uno ahí al borde del fuera de juego de gente que sí, que cuenta cuántos coches oficiales hay. Claro, o sea, nosotros lo que intentamos es un poco escudriñar el BOE, boletines oficiales, para mirar los contratos que se hacen, porque a veces de la descripción del contrato público, de las licitaciones, se puede saber cuántos coches hay. Entonces, por ejemplo, a veces se hace un contrato de combustible para la gasolina de toda la flota de coches y gracias a eso podemos saber cuántos coches, por ejemplo, hay en Castilla-La Mancha. Eso sí se sabe, cuánta gasolina gastan y, por tanto, para cuántos coches. Es un dato que ofrece el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero, en fin, es la gasolina y son los coches. ¿Podemos saber exactamente el dato? Claro, en este caso concreto simplemente sabemos que se gastaron 11 millones de euros en toda la flota, que son 2.427 coches. ¿Sí? Pero en este caso no está desglosado por tipo de vehículo. Ahí estamos viendo en pantalla 11 millones de euros para todo el año en 2.427 vehículos, que suena una cifra muy alta. ¿Y son coches oficiales como tal? No, claro. Entonces, aquí lo importante es ver que esto es toda la flota de vehículos, que incluye desde los camiones de bomberos hasta el coche del guardabosques que va por la montaña. Ambulancias y demás, no solo coches para políticos. No, claro, exactamente. El problema es que en este contrato no sabemos el modelo de los coches, con lo cual no podemos saber cuáles son coches oficiales y cuáles son realmente coches de servicio. Decíamos que esta es una administración que no informa como debe, vamos a decir, en cuanto a la transparencia, pero sí que has encontrado un ejemplo de otra que sí que lo facilita de alguna manera al ciudadano. ¿Cuántos coches oficiales hay? ¿En qué lugar? En Castilla y León. A veces esto lo puedes saber porque, por ejemplo, hay licitaciones de seguros donde sí que desglosan el tipo del coche, pero a veces directamente la administración lo publica en su web. Ahí lo estamos viendo, en su propia página web, comprometida contigo, dice vehículos oficiales, vehículos servicios administrativos, servicios públicos, 2.956, cifra aproximada. Claro, entonces este es un pequeño paso de una administración que intenta ofrecer una información clara y que nos evita tener que ir buscando en los contratos oficiales, ¿no? Porque es muy difícil, porque en muchas administraciones las licitaciones cada una incluye un tipo de información, entonces es muy difícil y bueno, pues queríamos destacar un buen ejemplo de alguien que se toma la molestia. Y así terminamos el curso, volveremos en septiembre dándole una nota buena a una administración que hace bien su trabajo en transparencia. Muchísimas gracias, a David. vosotros. Nota positiva, nos vemos en septiembre. Nota positiva, como digo, y seguiremos en septiembre hablando de transparencia, pero ya están por aquí nuestros dos últimos invitados, porque vamos a hablar de las notas de los políticos, no de su expediente académico, que no todos lo quieren hacer público, sino quiénes aprueban y quiénes suspenden según los ciudadanos. Pues como les decía, llega el fin de curso y toca ver qué notas han sacado nuestros políticos. No nos referimos al expediente académico, sino quién aprueba y quién suspende según ustedes, según los ciudadanos. Esos datos los podemos encontrar en el CIS, en el estudio que hace habitualmente el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y nosotros hemos querido repasar todas esas notas desde 1979 y hemos encontrado, la verdad, cosas muy curiosas. Para analizarlo, y lo van a ver enseguida, nos acompañan dos expertos en comunicación política. Luis Arroyo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Narciso Michavila, muy buenas noches. Muy buenas noches. Los dos han trabajado con los dos principales partidos, así que vamos a repasar desde 1979, cuando Adolfo Suárez llega al gobierno, qué dice ese primer CIS. Si el Congreso de los Diputados fuera el aula magna de la política... Silencio, por favor. Descubriríamos, a tenor del expediente académico general, que no todos los alumnos hacen honor a la toga y al birrete. No se pueden abrir las puertas. Y que solo algunos se habrían graduado con beca en esto de la política. Tenga la bondad de guardar silencio y respeto a la Cámara. Primera promoción a examen, curso de 1979. Destaca Suárez con un bien, seguido de Felipe González a solo una décima. Enrique Tierno, el viejo profesor, se queda en un suficiente alto. A Carrillo le falta un punto para el aprobado y Fraga pincha. Bueno, visto lo visto, y esto es solo el comienzo del expediente de nuestros políticos, según la valoración ciudadana, nada más llegar al gobierno no parece muy brillante, y es que lo hemos visto, en democracia no ha habido ninguna matrícula, ningún sobresaliente y solo un notable que todavía no vamos a desvelar de quién es. Pero empiezo contigo, Narciso. Hemos visto que los políticos estaban medianamente bien valorados, casi todos aprobaban salvo Carrillo, y que Suárez tenía un 6. Es una buena nota, ¿no? Sí, en aquel momento hay que tener en cuenta que comienza la transición, es una época de gran ilusión y la política era una de las profesiones mejor valoradas. Y eso llama la atención, ¿no? Si lo comparamos Llama con hoy en mucho día. la atención y las generaciones jóvenes no pueden ni siquiera imaginarse que los colegios en aquel momento lo que jugábamos era a emitir un voto y hacer mítines en las clases.
Sí, desde luego. Y decía yo Carrillo, pero también Fraga. De hecho, Fraga era el que peor nota tenía, 3,7. No sé si tenía también que ver con lo que estamos comentando, ¿no? Con el momento de la transición y dos personajes que eran tan llamativos de un lado y del otro, ¿no? Claro, claro, precisamente los dos políticos más conocidos. El poder es corrosivo, ¿no? Y por tanto, cuanto más, en casi todos los casos, hay algunas excepciones a lo largo de la historia, pero es muy corrosivo y por tanto pues se valoraba peor a aquellos líderes que estaban más marcados con el régimen anterior, fuera por haber participado en él como Fraga o por haber sido su contra, como el caso de Carrillo. Claro, hay que tener en cuenta también que aparecen dos líderes prácticamente desconocidos para la mayoría de los españoles. En el caso de Suárez, completamente desconocido, un hombre joven, los 40 años, 40 y pocos años. Felipe González, que se convierte de pronto, un poquito más tarde del momento en el que habéis señalado, se convierte también en otro líder también joven, activista por la democracia, en el exilio, etcétera. Y bueno, en fin, es otro contexto. No nos adelantamos porque efectivamente hemos visto esas primeras valoraciones, pero vamos con la siguiente orla, los estrenos de Felipe González, como estaba recordando Luis, y de José María Aznar en la primera línea de la política. Y ahí los calificaba también la opinión pública, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y estas fueron sus notas. El curso del 83 nos deja la mejor nota de la democracia, el notable de Felipe González, un suficiente alto para Alfonso Guerra. Fraga progresa adecuadamente con respecto al curso anterior y se acerca al aprobado. Suárez se relaja y suspende, y Carrillo un cate sin paliativos. En 1996 llega una nueva promoción, ilusiones renovadas y aceptables calificaciones. La nota más alta la obtiene Jaime Mayor Oreja. Aprueba también, entre otros, Rodrigo Rato. Y suspenden, aunque por muy poco, el joven Rajoy e Isabel Tocino. La nota más baja es para Josep Piqué. En el 96 Felipe González pasa del notable al aprobado ramplón, pero aprueba a pesar de los pesares y gana además por 1/10 al presidente Aznar, que aprueba o suspende por los pelos, según se mire. Es cuestión de 1/10. Hay muchos años en medio, pero vamos a ir repasando algunas de esas cosas que hemos visto. Desde luego, la nota de Felipe González que hemos encontrado es la más alta. Hemos seleccionado solo los primeros estudios, nada más llegar cada uno de esos gobiernos, pero Felipe González un 7,4, Narciso, es una nota altísima. Altísima, y no volveremos a verlo nunca, porque... De momento no la hemos visto. No, ni lo volveremos a ver, porque la democracia, a medida que va evolucionando, pues los ciudadanos van siendo más maduros, tienen más información y también van siendo más críticos. Hay que tener en cuenta, en aquel momento fue un gran momento de ilusión, de cambio, y por ejemplo, pues es que esa nota se tradujo en 202 escaños que tuvo el Partido Socialista en el cambio. Es verdad que esa es una nota que tiene correlación con el resultado electoral, 7,4, después ese CIS a Felipe González no le valoró Luis de la misma manera, pero se produce otro hecho muy curioso, y es que cuando cambia el gobierno, Felipe González pierde y Aznar gana las elecciones, la nota del CIS sigue siendo más alta para Felipe González que para Aznar. Eso es curioso, cuanto menos, ¿no? Siempre Felipe González ha tenido, en comparación con Aznar, siempre ha tenido notas relativamente más altas, pero aún así también vemos que efectivamente lo que le pasa a Felipe González y lo que le pasa a Aznar, igual que le pasó a Suárez, igual que le pasó a Zapatero, igual que le ha pasado también a Rajoy, en el caso de Rajoy de manera completamente extraordinaria, es como decía antes, que según va pasando el poder la gente se acostumbra y el líder se oxida. Yo, sin embargo, sí creo ¿por qué no vamos a pensar que algún día encontraremos líderes con 7, ¿no? No siempre todo va a ser el ambiente depresivo en el que estamos ahora, y es probable que dentro de, quizá, espero que no sea mucho tiempo, devolvamos otra vez la dignidad a la política. Yo quiero pensar que puede ser así. Narciso, no, quizá la dignidad sí, pero que los ciudadanos lo puedan valorar con hechos pero a la medida más en que cercanos. Efectivamente, en la medida que los ciudadanos vean que la política responde a sus expectativas, pues lo valorarán bien a los políticos. Desde luego no se ha vuelto a repetir, como decía Narciso. Dejadme que veamos la última etapa, la llegada de Zapatero al poder y también la llegada de Mariano Rajoy. Y ahí sí que entra ya el terreno de la desafección y de la crisis. El curso de 2004 bate récord de aprobados en el Consejo de Ministros, la nota más alta para el recién estrenado presidente Zapatero. Le sigue Pedro Solbes con un suficiente alto. También aprueban José Bono, Fernández de la Vega y Moratinos, entre otros. A medio punto del aprobado se queda la alumna Magdalena Álvarez, y la nota más baja del boletín es para Mariano Rajoy. El curso de 2012 incluye una nueva asignatura, la crisis económica, hueso sí duro de roer. La media cae estrepitosamente. La nota más alta está de hecho fuera del Consejo de Ministros, es para la alumna Rosa Díez. Le siguen Gallardón, Soraya Sáenz de Santa María y Luis de Guindos, entre otros. Ni un solo aprobado, ni el delegado Rajoy, ni el subdelegado Rubalcaba. Las peores notas son para la alumna Báñez y para el alumno Bert. Si asistieran, no tendrían que llamar
con golpes a las puertas. Se levanta la sesión. Una frase muy del programa y hechos, bueno, se explican también por la crisis, ¿no? Pero insisto que nos hemos fijado en los primeros estudios cuando llegan a los gobiernos. El gobierno Zapatero tenía buenas notas en esa imagen, salió bastante más arrasado, y en el caso del gobierno de Rajoy le ha pasado algo parecido, Narciso, pero te pregunto, en un tiempo récord, porque apenas en un año y medio las notas han bajado muchísimo, ¿no? Sí, o sea, lo que es récord es que está tocando suelo, no tanto el desgaste porque no partía de grandes valoraciones, porque ya llegan al poder en una época de crisis, que el ciudadano está siendo muy crítico porque a su vez está muy castigado económicamente, no solo con los políticos, en general con cualquier representante y con cualquier institución en estos momentos. Hemos visto las notas de algunos de los ministros del actual gobierno que entraron, por ejemplo, Gallardón con un 4,3, bueno, ninguno aprueba. Wert, que es quien nos ha motivado para hacer esta pieza también, tenía un 3,2 cuando entró y ahora está alrededor del 1, o sea que ha caído todavía más, como decía Narciso. Sí, siempre en todos los gobiernos hay un par de ministros que empiezan mal, tropiezan al comienzo, suelen reaccionar a la defensiva, cogiéndole cierto miedo. A veces ese miedo se ve en la agresividad con respecto a los medios de comunicación, en una especie de provocación permanente, y a ver... Y eso de todos los partidos. Y eso sucede en todos los gobiernos, sí. Efectivamente, siempre hay 2 o 3 ministros ahí en la cola que son los ministros que se llevan las bofetadas de los medios de comunicación y también de la opinión pública, que Antes lo sigue con interés. decías casi con total seguridad que nunca encontraremos de nuevo un notable como aquel que tuvo Felipe González. Una nota peor que la de Wert, que creemos que es la peor, ese 1 con algo. ¿Peor que la de Wert es posible? Es difícil. Posible es porque hasta el 0 podemos llegar, pero es complicado porque para tener una nota de ese calibre te tienen que estar valorando mal hasta los tuyos. Porque en esto de las valoraciones juega muchísimo cuántos valoran de 0. Sí, eso es importante también, porque la media del 0 y del 10, ¿no? ¿Eso cómo lo explicamos a la gente? Hemos visto un poco, dices, ¿cómo es posible que a lo mejor el Partido Popular esté gobernando y cuando gobierna tiene muchas peores valoraciones que líderes socialistas, ¿no? En parte es porque hay un 20% más o menos del censo electoral que no va a votar a ninguno de los dos grandes, que vota a partidos nacionalistas, que siempre son más benévolos con el Partido Socialista, especialmente en la época de Zapatero, que con el Partido Popular. Y luego, por ejemplo, también Izquierda Unida, sus líderes tienen peor valoración. Quiere decir que peor valoración entre su propio electorado, pero es porque el partido Izquierda Unida tiene un electorado de mayor nivel de estudios, es más crítico. Es decir, detrás de la cifra fría hay muchos elementos de cocina que dicen los expertos. Podemos detenernos en los detalles, pero hay un montón de indicadores que yo creo que son incontrovertibles, ¿no? Rajoy tiene un nivel de aprobación en este momento que es del 19%. El nivel de aprobación no es un indicador que hayas utilizado, pero es muy importante, es, digamos, el indicador que fija cómo está tu encefalograma, si quieres, ¿no? Tu cardiograma. Y él está en un 19% de aprobación. Para que la gente se haga una idea, hay líderes que están en un 80%, Dilma Rousseff, por ejemplo, en Brasil está cerca de un 80%, Obama está en un 49%. Perdona, Luis, ha estado antes de las manifestaciones. Sí, pero, ha estado en un 70 y tantos, tampoco ha caído tanto. De todas maneras, hay quien nos escuche 19% y mala nota, sí, pero una mayoría absoluta como no se recordaba. Efectivamente, claro, exacto. Y eso es una realidad. Este es el punto que yo quería hacer. El hecho de que tú tengas una muy mala valoración no significa que vayas a perder las elecciones. Pongo un ejemplo que se entiende muy bien. Esto es como una carrera de caballos. Tú puedes tener un pésimo caballo, pero si los demás también son muy malos, ganas. O puedes tener un pura sangre, que si los demás son mejores puras sangres que el tuyo, puedes perder, ¿no? Es verdad que eso está sucediendo, quizá. Os pregunto rápidamente, ¿tienen nuestros políticos sentido del humor? ¿Y eso nos ayudaría, en fin, a que la política se hiciera un poco más digerible para la gente? Algo de sentido del humor tienen que tener en estos momentos para aguantar todo lo que está en la presión. Sí. Yo creo que les falta sentido del humor y sobre todo les falta responder a las expectativas de la gente. Insisto, esto no es solamente la crisis económica. Ha habido líderes a lo largo de la historia que han sobrevivido a crisis económicas como la nuestra, incluso peores. Y hay líderes que en la mejor de las circunstancias, han dado en un buen ejemplo, se han caído, ¿no? Yo creo que la gente está esperando políticos que respondan de verdad, no solo a la economía, sino también a los casos de corrupción que están viendo, a los desafueros, digamos, de la política más vulgar, y yo creo que eso, por supuesto que puede pasar. ¿Por qué vamos a pensar que no? Bueno, no sé si ellos tienen sentido del humor, pero es verdad que muchas veces las declaraciones de los políticos llaman mucho la atención. Hemos escogido algunas, seguramente faltan otras de algunas declaraciones top, vamos a decir, de nuestros políticos.
Si la borrasca cambió de una forma impredecible, no lo pueden predecir. Pero si no lo predicen lo que lo tienen que predecir, ¿cómo piensan ustedes que lo vamos a predecir aquello que estamos esperando, la predicción? Señorías, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede ser... Ya está. Bien. No podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? ¡Viva el vino! Estoy convencida de que el compromiso con la igualdad de los miembros y miembros de esta comisión. Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. ¿Sabe que está ahora la de la teta gorda? Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Virgencita, que me quede como estoy. Aunque de la Virgen, un capote siempre llega. Manda huevo. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Los españoles celebramos nuestra fiesta nacional. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como 5 días más tarde, porque nunca me ha sentado mal. Yo destapé la trama Gürtel. Sí. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí? ¿Estamos trabajando en ello? ¡A la mierda, joder! La segunda ya tal. Vale, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tiene sentido el humor nuestros políticos. Aquí, desde luego, en el plató había risas. Les agradezco, se nos ha ido el tiempo muchísimo a Luis Arroyo, muchas gracias. Narciso Michavila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguro que este tema da para mucho más. Les agradezco que nos hayan acompañado en este último programa de la temporada, pero en cuanto empiece septiembre vuelve el objetivo. Aquí les esperamos, como siempre, con muchas preguntas, con muchos datos y esperamos también que con mucha transparencia. Aquí les esperamos en septiembre. Muchísimas gracias.